Hola, bienvenidos a Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico. Hoy es un programa especial porque tengo una invitada, se llama Maybel Nieves. Maybel es cirujana, es mastóloga y además es escritora y autora de múltiples libros. Pero algo que tiene muy particular es que es especialista en hacer historias criminales. Y hoy, particularmente, vamos a hablar sobre una historia criminal sobre un médico asesino, el doctor Harold Shipman. Este capítulo está buenísimo y los invito a disfrutarlo. Nos vemos. Bueno, como les comenté, estamos con mi amiga y mi colega Maybel Nieves y una de las cosas interesantes que me siempre que he querido saber es cómo entraste, Maybel, a esto de la parte de contar historias criminales, ¿no? Y aquí conecto un poco con estas múltiples cosas que hacemos los médicos también, en donde tú, además de ser una increíble cirujana, estás también como una parte como el periodismo, en la reportería, la parte criminal. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, fíjate, esto de leer casos criminales ha sido como una historia de toda la vida. Mi mamá siempre me decía que vamos a ejercitar las neuronas y sacaba alguno de estos casos que leía por allí. Después más adelante salió el Investigation Discovery y veíamos los casos allí, entonces era siempre como que pararlo para conversar sobre las posibles hipótesis, quién podía ser el asesino. Mi mamá, por supuesto, es súper pro, ella siempre sabe quién es, ella ve una película de terror y sabe quién es el asesino, entonces ella no me gusta jugar a eso con ella, pero por ahí empezó como ese interés. Después vino la cuarentena, que todos estábamos sin nada que hacer, o sea, realmente al principio fueron como 3 meses que yo no tenía absolutamente, o sea, el hospital cerró por completo, la clínica también, porque tenían que actualizar algunas cosas que tenían que hacer sobre la seguridad, bioseguridad, todo eso, entonces todo cerrado como 3 meses. Y yo me puse de nuevo a volver al Twitter, porque es que no podía ni sacar a los perros, porque pasaba una Claro. patrulla frente a mi casa y nos mandaban a meter al edificio, bueno, no se podía hacer nada. Entonces me puse otra vez con mi cuenta de Twitter, que siempre he estado activa por allí, y yo, como siempre, estaba viendo mis casos criminales de siempre, ejercitando las neuronas. Y, y vi uno que me llamó mucho la atención, que fue un tipo que el juicio fue como en ese año, en ese mismo año, 2020, que mató a sus padres y le cortó la cabeza a la mamá y la puso a cocinar en la cocina. Y me llamó mucho la atención y lo tuiteé, ¿no? Tuiteé como una historia, pero súper corta, nada que ver con hilos Como un largos, pues. resumen. Puse como un solo tuit, algo así, como que, ¿qué les parece que este tipo cocinó la cabeza a su mamá y no sé qué? Y entonces tuve tantas interacciones y todo el mundo me preguntaba como que, pero ¿cómo es eso? Pero di más, cuéntanos y tal. Entonces fui como alargando un poco, conté primero esa historia un poquito así, no estaba como tan madura la idea de los hilos criminales que son lo que hago ahora, ¿no? Con otra historia criminal. Ya después entonces vi que a la gente le gustaba tanto y a mí me gusta tanto también y me gusta también escribir que bueno, lo fui haciendo un poco más elaborado, ¿no? Fui poniendo, agregando fotos, los hashtags, y me gustaba que fuera más como algo, como una conversación, como ir hablando sobre el caso como si estuviera hablando aquí contigo. Y bueno, me parece que a la gente le ha gustado bastante el estilo y por eso lo he seguido haciendo. Ahorita en este momento no tengo tanto tiempo como en la cuarentena, ¿no? Pero por eso no me da chance y como yo trato de investigar bastante para hacerlo mejor, investigar lo último que se sabe de ese caso, si está ahorita de repente el juicio y eso, me gusta como tenerlo bien actualizado, me cuesta encontrar tiempo para poder armarlos completos, pero bueno, cada vez que pueda, ahí meto algún hilo criminal y siempre interactuando con la gente, me encanta leer las opiniones, ver qué piensan los demás, ¿no? Sobre todo esto que me llama mucho la atención que la gente dice, esa persona si es mala o mató al bueno, o Claro. ay, tanto que lo querían y lo mataron, ¿sabes? Ese tipo de conversaciones me parece interesante porque además de que leo este tipo de historias, también me gusta leer la parte de psiquiatría forense, Claro. eh, y muchos psiquiatras forenses hablan de que no existe la maldad como tal, o sea, sino que son conductas, son comportamientos. Entonces, me llama la atención como esa parte de lo bueno y lo malo está tan arraigado en la gente
que lo dicen de manera natural, como que este es bueno y este es malo, o sea, le asignan un papel a cada quien Claro. y de allá en adelante dan su opinión. Entonces me parece interesante, de verdad que siempre que hago una historia me divierto muchísimo, más que todo con eso, con la conversación y con las interacciones. Sí, y eso es súper interesante lo que nombras sobre lo bueno y lo malo, porque vamos también un poco a los prejuicios, e históricamente la figura del médico siempre ha sido una figura que es buena, ¿no? Aunque haya un comportamiento paternalista en algún momento y muchos, incluida Maybel y mi persona, estamos tratando de horizontalizar la relación médico-paciente, siempre ha sido como que el médico, el que manda, una persona buena, una persona que va a ayudar, a veces se transgiversa un poco la figura con algunos médicos malos, y queremos hablar hoy de algo en particular que Maybel tenía tiempo comentando y que hemos estado cocinando aquí entre nosotros, era en estas historias criminales, sobre todo de asesinos y de asesinatos que pasan, la historia de un asesino en serie que además es médico, o un médico que además de ser médico fue un asesino en serie. Entonces, si quieres Nosotros contar nos un echamos poco, nosotros mismos claro, puñal sí, a nuestra misma. eso es lo más importante, hablar mal de uno para uno también poder defenderse, porque seguro lo primero que dice, ay, bueno, todos los médicos son asesinos. No, Maigualida, no todos los médicos son asesinos, ¿ok? Aquí vamos a hablar sobre uno en particular y vamos a hablar de lo que está objetivamente. Igual cuando nos digan que hicimos algo mal, bueno, pero no te maté. Claro, por lo menos no te maté. Podemos hacer eso. Tenemos esa. Mire, cuéntame un poquito de este médico asesino, del doctor Harold Chipman. Mira, esa es una historia que a mí me parece fascinante, de ¿verdad? Me parece súper interesante, porque él fue un tipo que desde su infancia él tuvo contacto con la medicina porque su madre estaba enferma de cáncer de pulmón. Entonces eso hizo que su madre estaba discapacitada y recibía muchas visitas médicas, a pesar de que él no tenía nada que ver con la medicina durante su infancia y mientras crecía, él tuvo ese contacto, ese primer contacto de una persona que iba a visitarlo y él veía lo que ese médico hacía. Entonces, él veía que le administraban unas inyecciones y que la mamá después de eso se sentía mejor, le quitaba el dolor, probablemente, y lo que pensamos es que habrá sido algún tipo de opioide, de morfina, que se usaba en esos años, en los años 50. Era de los analgésicos fuertes más desarrollados, digamos, incluso heroína se usaba en ese tiempo. Inclusive, exacto. Entonces, bueno, seguramente habrá sido algún tipo de analgésico fuerte que hayan usado y a él le llamaba la atención. A pesar de que él en su infancia no estudiaba nada hacia las ciencias, sino que era más bien humanístico, él estudiaba literatura y gramática y ese tipo de cosas, eventualmente se decantó por estudiar medicina. Y así lo hizo. Su madre falleció después de una inyección que le puso este médico. Su madre estaba muy mal, ¿no? En malas condiciones, según lo que describen. Era un Ya cáncer tenía muchos terminal años y él enferma. tenía 17 años, ¿no? Entonces su Exacto. adolescencia, que es cuando uno más se estaba desarrollando, él estuvo todo el tiempo en contacto con esto, ¿no? Que todos sabemos que es una época súper difícil para todos y que tiene mucho de adecuación de lo que uno va a hacer los próximos 40 o 50 años de su vida. Entonces, Exactamente, por eso es que es importante como eh, buscar como el punto en el que él, por qué se hizo médico y qué lo pudo haber llevado a esta conducta que, bueno, fue totalmente aberrada, pero buscar una explicación, ¿no? Es como lo que estamos hablando. Si hay gente mala o gente buena, pues no lo sé, pero probablemente en algún momento haya ocurrido algún evento en el que esa persona haya decidido tomar algunas conductas posteriores o por las cuales esa persona decidió hacer o no hacer tal cosa. Entonces, bueno, él estudió medicina, se graduó y empezó con su práctica médica como médico general. En Inglaterra lo que se llama General Practitioner, ujú. que no existe en otras partes del mundo, pero allá sí. Entonces, eso es solamente un entrenamiento de un año y así lo hizo. Cuando empezó a trabajar, los médicos con los que él estaba estaban fascinados porque era muy bueno, era excelente, hacía todo bien y se cargaba mucho de trabajo y les llamaba la atención que podía con todo. O sea, él realmente era muy hábil, muy trabajador y todas las personas lo apreciaban mucho, incluso sus superiores, sus jefes. Pero después de un tiempo se dieron cuenta de que
había un problema en el inventario del medicamento Demerol. Ujú. Entonces, comenzaron a ver que las salidas del medicamento, que siempre tenía que ser firmado con récipe, eran del doctor Harold Shipman. Cuando se le interrogó sobre eso, él fue muy sincero y dijo que tenía un problema de adicción a ese medicamento. Lamentablemente, pues no hicieron mucho por él, no lo ayudaron, sino que simplemente lo despidieron de ese sitio y él buscó ayuda por su cuenta. Claro, y Él aquí se, algo de lo que siempre hablamos, y sobre todo en esta cuenta y también en las cuentas de redes sociales, es que ya aquí vemos que una representación de algo que no se quiere hablar mucho, que es las adicciones en los médicos, las adicciones, los problemas de salud mental y el apoyo o la falta de apoyo. Los médicos tienen aproximadamente entre 12 a 15% es el porcentaje de médicos que son adictos o personal de salud que está adicto. La población normal es aproximadamente entre 8 al 10%. Y lo que pasa generalmente es que cuando se ve el problema, se aparta a la persona y no se le da ningún tipo de apoyo. Entonces una persona que venía con una adolescencia traumática, luego entra en un problema que es una enfermedad como es la adicción y simplemente pasa de un sitio a otro, él a buscar ayuda, a ver dónde la consigue, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante sobre todo para, para, para hablar de eso, de las adicciones y que como personas normales que somos también estamos expuestos y como él no recibió ningún tipo de ayuda y ahí empieza como a emanarse este gran problema, me parece a mí, ¿no? sí, bueno, y como sabemos tú y yo, los rumores corren y entonces te cancelan. O sea, esa cultura de la cancelación no es nada nuevo. Y mucho más en nuestro medio, donde nos movemos. Si un médico hace un mínimo error, se conoce en todo el gremio. O sea, tú puedes ser cualquier cosa, médico de familia en Estados Unidos. Y estamos aquí, sabemos todo lo que está pasando con Claro, nuestros compañeros de promoción, quién se divorció y a quién le quitaron plata, todo el eso chisme lo médico va sabemos, más o sea, rápido que Instagram, más rápido que pero o Twitter, más sea, rápido que que todo. Es cualquier cosa. multicanal y omnipotente. ¿Eso te parece? Totalmente, totalmente. O sea, yo me enteraba de gente que ni conocía en la promoción, y ya me sé toda su vida, todos sus chismes, todo. Entonces, Cl- imagínate, más aún con redes sociales. Pero Claro, en ese entonces, tiempo también pasaba, pues. claro, también pasaba y lo apartaron. Obviamente él fue a buscar Sí, lo ayuda, ¿no? apartaron Se totalmente. rehabilitó. Sí, él se rehabilitó, pero cuando salió de rehabilitación, que ya estaba totalmente libre o limpio de su adicción, no encontró nadie que lo ayudara en conseguir trabajo donde él trabajaba antes. Entonces, él vio que estaban buscando este tipo digamos como, es como una especie de médico familiar, pero con un entrenamiento más corto, Ujú. el médico general, digamos. Sí, es como un médico. Entonces él se fue a una población muy pequeña donde estaban buscando un médico. Él fue totalmente honesto con su problema de adicción que había tenido antes. No Ujú. quería que llegaran esos chismes por otros lados. Entonces él dijo, yo fui adicto, pero ya me rehabilité. Hice tales cosas, retiré medicamentos, pero ya me rehabilité de todo eso. Y bueno, estoy buscando este trabajo y lo aceptaron. Le pareció a la persona que lo entrevistó, le pareció que estaba bien que fuera tan honesto y tan abierto con lo que le había pasado y le quiso dar una oportunidad. Y así fue como en los años 70, en el año 77, empezó él a trabajar en esta población muy pequeña, de aproximadamente 300 personas, o sea, ese tipo de pueblos donde todo el mundo se conoce, incluso son familia y Claro. todos saben los cuentos de todo el mundo. Entonces, allí empezó a trabajar como médico general. Y ahí fue que empezaron a suceder algunas cosas allí como un poco truculentas, ¿no? Que de repente al principio no parecían nada anormal, pero a medida que fueron pasando los años ya estaba como muy raro lo que estaba pasando. Se dice que él era un hombre muy carismático, muy amable con todo el mundo, imagínate, el médico del pueblo, entonces todo el mundo lo conocía, seguramente le llevaban, así como a uno que le llevaban en el rural papas y de todo, Gallinas. pescado, gallinas, de todo. Probablemente le llevaban algo así, pero de Inglaterra. Sí, y esto he visto Entonces, mucho que las personas que tienen este perfil o cometen crímenes tienen una capacidad social impresionante, ¿no? De estar todo el sí, tiempo como que les creen y uno, claro, uno ve el documental y ve la película, pero dices, ¿cómo le creen? Bueno, porque ya sabes que están hablando de un criminal.
pero ¿cómo haces tú para en tu vida diaria con tantos estímulos que tienes poder diferenciar entre uno y el otro? Y es una de las cosas que más hablaban de él, que el tipo era un tipo súper afable, que inspiraba confianza, uno lo ve en las fotos y evidentemente es el clásico médico de barba con lentes. Yo tengo barba y tengo lentes, pero no soy asesino. Bueno, todavía no sabemos cómo terminemos. Pero es una de esas cosas y unas características que pasa mucho en los criminales, ¿no? Sobre todo en los que son más, como más creados, estas figuras de criminales más complejas. Sí, siempre, porque son estafadores. Realmente ellos lo que están haciendo es una estafa. Ellos te venden esta imagen para que tú la compres y vengas con él y él cometer su delito. Lo que pasa es que hay algunos delitos que son, entre comillas, más amables, por decirlo de alguna forma. Claro, No es que te están quitando dinero, que te están quitando algo material, sino que realmente estás confiando tu vida a esa persona y esa persona tiene un problema psiquiátrico que lo desconecta de esa realidad. Entonces, eso es lo que empieza a pasar con el doctor Shipman. Al principio, claro, mucha población anciana en este claro. sector llegaban a verlo de repente con algunas patologías previas y cuando la persona, de repente 85 años y se moría, bueno, no era de repente una gran sorpresa para la gente, a pesar de que sí había familiares como que, bueno, pero si fue a sacarse la sangre, ¿cómo es que se murió? Pero de resto, bueno, porque tiene 85 años, entonces, ¿sabes? Las explicaciones Claro. que pueden dar este tipo de médicos. Claro, y cuando dices, Entonces, bueno, tenía 85 años, sufría del corazón, no sé si ustedes sabían, y ya no le quería decir nada a ustedes, creo que algo de esas mentiras también iba metiendo. Y lo que uno le pasa es que cada vez va viendo como más jóvenes la gente que 85 años, tú le dices a alguien de 80 años, te va a decir, ay, pero no estaba tan viejo, como sí, uno le dice. así estoy yo Bueno, sí, así va hoy uno, en así va día. uno. Bueno, 85 le quedaban todavía unos añitos, pero era más o menos eso, ¿no? Era sobre todo gente anciana, y bueno, y evidentemente con las patologías asociadas tenía de dónde agarrarse. Claro, claro. Sí, bueno, entonces, ay, es que me acordé ¿sabes que fue el concierto de Serrat ahorita hace poco? Y Ajá. yo, pues, estaba así súper emocionada. Y en otro concierto, en la cola, me dijeron como que no, porque los que van al concierto de Serrat ya tienen un pie en el hueco. Y yo que, y yo así con mi entrada, yo que, ay, ya estoy en primera fila. Entonces, Bueno, está bueno, más o bien. menos así me Está bien, pasó. pero voy para mi concierto. Sí, yo que bueno, será, pero será lo último que haga. Y el otro día me dijeron que, señor, permiso. Y le dije, ahora no me quito. No me voy a señor. ¿Tienes cara de señor ya? Sí, tengo cara nada más. Sí, sí. Bueno, eso fue lo que empezó a pasar con el doctor Shipman, que él, las edades de los pacientes que él veía eran ancianos, básicamente, entonces él podía un poco disfrazar esto que estaba pasando. Y como dice, tergiversando un poco los antecedentes del paciente, diciéndole engañando a los familiares, que eso se supo más adelante, además, ¿no? Pero sí había como ese factor común. Ya cuando él trabajaba más de 20 años en esta población, más o menos 20 años, ya al final de su carrera profesional, él llevaba muchísimos pacientes que habían fallecido en ese sector. En un principio, pues no parecía demasiado porque uno no sabe exactamente en un centro de salud cuánta gente se ha muerto, pero las personas que llevaban ese inventario, ese censo, sí lo sabían y se empezaron a dar cuenta de que el número de muertes que había en ese sector era muchísimo más alto que en Sí. otros sectores similares. Y hay varias cosas en particular. Una es que él estaba en ese centro, pero después él hace su práctica individual, que era el centro este que él tenía que se llamaba después Exacto. The Surgery. Se sale del centro este y se va para The Surgery. Sigue haciendo, y hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Era que su, la hija del dueño de la funeraria del pueblo era su paciente, entonces confiaban mucho en él. Y era uno de los que veían que, bueno, estaba aumentando, pero mira, este es el doctor del pueblo y es buenísimo nuestro doctor, porque voy a dudar de él. Y el otro era un taxista que empezó a ver que en su ruta empezaron a morirse sus clientes, ¿no? Y él decía, coño, qué raro, y qué raro que todos son pacientes del doctor Shipman, ¿no? El taxista fue súper clave en la investigación más adelante, porque él fue el que se dio cuenta, o sea, él empezó, de hecho, ya, mi perro está alterado. Está Él fue opinando. el que, sí,
no le gusta esto que está pasando. Este, el taxista fue el que se dio cuenta y fue el que empezó a llevar como un inventario de que esta persona yo la llevaba de aquí para acá y ya se murió, o sea, es la crucecita al lado. Y así empezó hasta que contó 20 personas. Y dijo, ya va, pero ¿cómo que todos mis clientes se murieron de repente? ¿Qué es esto? Y entonces el factor común, como dices, era ese. Todos eran pacientes del mismo doctor. Y todos se suponía que estaban bien, pues, o sea, todos tomaban su transporte y estaban aparentemente bien, en buenas condiciones. Sí, Y después resulta que cuando ven las historias, todos supuestamente eran adictos, tenían problemas cardíacos, tenían un cáncer terminal y terminan cremados directamente. claro, y A aquí también es importante que esto se mantuvo durante muchos años y nadie estaba sospechando nada. Incluso durante ese tiempo creo yo que él nunca fue acusado de homicidio ni nada, ni tampoco de mala praxis. Es que Eh, incluso más adelante, incluso después de convicto, había gente que lo defendía. Había gente que lo defendía Gente de y esa entonces misma. él pasa muchísimo tiempo en su práctica clínica y comienza la sospecha ya real, pero no es por asesinato, no, es por un problema de unos documentos, creo, De una herencia. de una herencia. ¿Sabes qué? Una cosa que me llama la atención de los asesinos en serie es que cuando no los agarran, ellos se vuelven más audaces cada vez. Entonces ellos empiezan como a hacer más cosas, Claro, pareciera como una provocación, claro, realmente, como para ver que para ir a romper los hasta límites, a ver hasta dónde dónde puedo llego. llegar. Exacto, Sí, pero imagínate, este doctor estaba aquí haciendo esto desde hacía 15 años y nadie ni siquiera sospechaba, o sea, porque tú dices que bueno, que de repente lo llamaron para interrogarlo, no, nada, cero, nada, a nadie sospechaba nada. Entonces él, sí, cuando una de sus pacientes que fue a un chequeo normal y él llama a los familiares y les dice que se murió, estos familiares, claro, ya eran los años 90, ya sí, de repente era otra cultura. Me parece que podemos pensar eso, que era de como el repente noventa y ya tres por había ahí. de repente más acceso a información, de repente ya no había tanto lo que dices del médico paternalista, todo lo que él diga es lo que es, sino que de repente ya hay como un pensamiento más crítico de parte del paciente o de sus familiares. Entonces, cuando esta señora fue a su chequeo normal y de repente les dicen que está muerta, aparte se morían todos en su consultorio sentados, se quedan dormidos. Entonces, como que, pero si ella estaba bien, normal y fue a su chequeo anual, ¿cómo es que se murió? Entonces, sucede lo del documento, cuando, bueno, pasó esto, van a buscar el certificado de función donde uno pone la causa de la muerte y dice, anciano, Sí, no tiene ningún otro diagnóstico. vale destacar que el certificado de función de la reina Isabel también decía causa de muerte anciano, pero esos patólogos no quieren trabajar porque imagínate, causa de muerte Bueno, pero anciano, sabes que ella es reptiliana, claro, era reptiliana, sí, ella no entonces está es muerta, diferente. no está No, muerta, está por ahí. vive en nuestros corazones. Sí. No, Mira, no, ven la el herencia doctor que además es, sus hijos sabían que la herencia era para ellos, que el doctor Chipman no sí, aparecía y de repente aparece una no, herencia pero es que nueva que claro, era todo para él. como casi 400.000 libras esterlinas, donde se excluía por completo a la familia y todo para el doctor Shipman. Entonces, que lleva, pero qué tipo de relación tenía el doctor con mi mamá, con mi abuela, lo que sea. Y bueno, ahí sí es verdad que empezaron las investigaciones serias, porque ya, como te digo, como habíamos dicho, el taxista había hablado ya con la policía y les había dicho esto que él Sí, estaba notando, pero no lo tomaban muy en cuenta por lo mismo que tú dices, que es el médico que tiene 20 años aquí, o sea, ¿quién va a dudar de él? Porque tú estás, más bien, dudo de ti, ¿sabes? Como que claro, porque claro, tú capaz los estás estás matando hablando tú, que eres mal. taxista, tú eres el que lo estás Exacto. matando. Sí, Entonces, entonces empieza la investigación real y empiezan a ver, sale todo esto, empiezan declaraciones y todo, y otros familiares de pacientes anteriores empiezan a ver y que, ya va, pero mi familiar también se murió así igualito, al dormido en el asiento, en la sala de espera del doctor. Y empiezan a salir este tipo de casos, estas personas que todos sus familiares habían muerto de la misma forma. Entonces resulta que con la morfina y con la heroína hay un problema si eres asesino, ujú, que es un producto que se conserva mucho en los tejidos por ujú, muchísimo tiempo.
Entonces, a pesar de que algunas personas pudo cremarla fácilmente, porque no necesitó ni siquiera autorización de nadie, No, porque sino era que muy amigo mandaba de la firmar, funeraria. Le decía ya, era mira, amigo de todo el firme el mundo. certificado, crémalo, eso está listo. Y le Exacto, ayudaba a la familia a decirle, mira, yo me puedo encargar de todo esto para que ustedes estén bien, váyanse a la casa y le llegan las cenizas. Y hacía todo, hacía exactamente. el combo completo del Todo asesinato. directo. Entonces, eran muy pocos los cuerpos que podían estudiarse, pero sí había algunos que pudieron estudiarse y se dieron cuenta de que tenían el componente, ¿no? La morfina y en otros casos, como en el caso de la última señora, heroína. Entonces, cuando lo investigaron, él dijo que todos esos pacientes eran adictos desde hace mucho tiempo, que él Claro. tenía sus notas en sus historias, que las podían revisar sin ningún problema. Pero es lo otro, como tú y yo sabemos, y todos los médicos, la historia es un documento legal y no se puede alterar. De hecho, cuando uno entrega la historia que el paciente se va de alta, se le hacen como unas rayas, que no las hace uno, sino ya la parte de historias Sí. médicas, para que no se escriba más nada debajo. Pero él tenía su práctica privada, Privada. donde todas sus historias las llevaba él, y él hacía con eso lo que quería, pero sí podía verse la diferencia en las tintas que se utilizaban para escribir. Entonces, así como la tinta que está de hace 5 años no es igual a lo que tú escribes hoy, Claro. ahorita por debajo. Entonces, así se dieron cuenta de que él había agregado nuevas entradas a esas historias donde estaba agregando todas estas adicciones, supuestas adicciones de todos estos pacientes. Y creo que En un principio, se equivocó en un par porque en la fecha de la consulta donde decía que el paciente había fallecido era un día anterior al certificado, un día anterior al certificado de muerte. O sea, el paciente se murió al día siguiente y la cita del día anterior ya parecía que estaba muerto. Entonces ahí él sí, tuvo como que es que él, le imagínate, o hicieron sea, una investigación forense de las historias y descubrieron que habían cosas que no concordaban y evidentemente por ahí también lo agarraron. claro, es que es muy difícil, o sea, cuando cuando te empiezas a poner nervioso y empiezas a tratar de hacer cosas, ya se pierde esa parte tan meticulosa que tienen este tipo de asesinos en serie, Y cuando la que suelen policía ser muy organizados, pero Sí, cuando la policía empieza a eso es. averiguar las tasas de mortalidad de su práctica, independientemente de la edad, con otras prácticas, se dan cuenta que, mira, tienes casi el doble de la gente, porque se te muere casi el doble. Y ahí es No, y cuando, después vieron que no eran solo ancianos, también sí, hubo algunos adolescentes y una niña. O sea, a la niña no puedes ponerle que le pones, o sea, una que- niña de 4 años, entonces como que, y ahí bueno, deciden hacer la exhumación, ¿no? De uno de esos cadáveres para revisar en sí, los tejidos. Y es- sí, claro, porque es que a pesar de que todos estos pacientes se habían muerto, porque de la niña y los adolescentes se enteraron mucho más adelante, claro, que fue cuando los familiares empezaron a salir, pero en un principio eran solamente ancianos de más de 80 años. Entonces, era difícil probar esto sin una exhumación, probar que el paciente no se hubiera muerto por algún antecedente que tuviera, algún medicamento que claro, estuviera tomando, sin hacer una exhumación y estudiar de verdad los tejidos. Pero allí fue cuando vieron que realmente los tejidos de estos pacientes tenían altas cantidades de morfina y heroína en algunos casos. Entonces fue cuando empezaron a ver, porque él, o sea, él se cambió de práctica justamente para poder conseguir los medicamentos directamente para su consultorio, porque en el otro tienes que firmar y tiene que dar, falsificar y eso todavía. sí, tienes que dar un parte a una persona superior a ti, que es quien lleva los medicamentos, de repente la parte farmacéutica. Tienes que decir por qué estás usando tanto ese medicamento y ellos van a llevar allí la relación y van a ver que estás usando demasiada morfina en todos tus pacientes de 80 90 años. Entonces, por eso cuando él se fue a su práctica privada, pues se desató porque ya podía hacer lo que él quisiera. Claro, Eh, y entonces, aquí me bueno, llama la atención que cuando empiezan a interrogarlo, todos los policías concordaban en que su personalidad, a pesar de ser amable a las afueras, era un tipo extremadamente egocéntrico y que creía que su inteligencia estaba por encima de los demás, y que estaba súper confiado en lo que estaba pasando. Él ni siquiera tenía como la duda de que lo iban a acusar de eso. Y a pesar de que su error
fue ser ambicioso e ir a falsificar un documento, que fue lo que hizo. Él se fue a falsificar un documento para tener más dinero, ni siquiera era sospecha de asesinato ni nada, ¿no? Y eso es una de las cosas que más me llama la atención, que es lo que decía la policía. El tipo estaba súper confiado. Sí, claro, porque ellos son así, pues siempre está la parte narcisista, siempre ahí, ¿sabes? Debió ser cirujano más bien. Sí, sí, Pero, buen perfil para cirujano. sí, totalmente. Bueno, la parte que no se puede estudiar la tenía ya, listo. No, pero ellos son muy, muy egocéntricos, por lo general nunca, ellos siempre piensan que son más inteligentes que todo el mundo. Ujú. Si tú has visto alguna entrevista, por ejemplo, de uno de los casos recientes de Chris Watts, el que mató a su esposa embarazada y a sus dos hijas, Ajá, él llamó a la televisión y se entrevistó con todo el mundo y sí, yo las estoy esperando, las estoy buscando, vuelvan y él las había matado en la mañana. Y claro. estas entrevistas fueron al mediodía. No, no, es terrible. Y por supuesto tú ves las entrevistas y sí se ve súper raro el tipo, como que hablando así, con una sonrisa, como que, ay, vuelvan, las extraño, ¿sabes? Ilusionado de que van a volver y que, o sea, tú de verdad piensas que esto que estás haciendo te beneficia en que piensen que no eres culpable, pero Claro. si lo piensan, sí lo piensan. Sí, O sí sea, lo ellos piensan. piensan que son más inteligentes que todo el mundo y que esto que están haciendo está perfecto. Claro. Y Entonces, él, en ese momento se dan cuenta que si es él y lo acusan, ¿no? Y lo arrestan y ahí lo sentencian, ¿no? Pero sí, y a él lo aquí y hay arrestaron. algo importante, lo sentencian por una serie de asesinatos, pero no por todo el total. O sea, ¿conoces un poquito de No, la cifra? lo arrestaron por 15 Por en un 15. principio, Ujú. porque junto con el taxista, el taxista chismoso, junto con el taxista, se pudo hacer la relación con lo que tenían de muertes en la policía y pudieron ver algunas cosas, algunos que se pudieron examinar algunos cadáveres. Entonces, en un principio fueron 15 personas. Ya, bueno, incluso por una muerte te pueden juzgar, pero la gente que empezó a salir quería que también la Claro. muerte de su familiar fuera algo justificado y que se pagara y hubiera justicia en el asesinato de sus familiares. Entonces empezaron a salir todas estas personas, pero entonces empiezan a salir gente que se murió en el 78 y estamos hablando ya del año 2000. Claro, Entonces empiezan, o sea, todo este problema, ¿no? Que incluso le cayó a la policía y le cayó a todo el mundo, como que claro. por qué esto no se investigó, por qué el de la funeraria no dijo que las tasas de la cremación estaban subiendo muchísimo, porque al que le pedían los medicamentos no dijo que ese doctor pedía morfina todos los días. Porque nadie Eh, creyó en el bueno, taxista, porque todo nadie el creyó en mundo él. ahí, porque, exacto. El taxista, ¿sabes? Dijo, bueno, yo les dije Yo les dije el y clásico. ustedes no me creyeron. Sí, y aquí es increíble porque es eso, o sea, tienes toda, y es algo que siempre trato yo de hablar, ¿no? Desde la parte, desde la comedia hasta esta parte informativa, en cómo la salud mental de todos es importante y cuando tienes una persona con tanta, no voy a hablar de poder porque él sí se sentía como un poder superior de poder decidir quién vivía y quién no, quizás por el hecho de que le hayan quitado a su madre, quizás por el hecho de que le hayan quitado sus drogas, lo que fuera. Es como que un cerco de salud mental que todos necesitamos y que no existe en ningún sitio por ahora. Y entonces, claro, empiezan a ver los culpables, pero cuando te pones a ver cuál fue la razón, no hay todavía ni medidas para la razón, ni por qué pasó esto, ni vamos a tratar de ayudar a los médicos adictos, ni vamos a ver quién es adicto, vamos a ver quién está bien. O sea, todavía eso está muy en pañales, ¿no? Que es algo que a mí me impresiona Pero mucho, es como que que, eso no se hace, no se hace. O sea, hay un documental en HBO que se llama Crazy Not Insane, donde habla una psiquiatra forense exactamente de lo que estás diciendo. Donde ella dice, donde fue la primera vez que yo vi lo que te estoy diciendo del concepto de maldad como tal, que ella dice que exacto. es algo más bien hacia los religiosos, Ujú. más que conductual y que se debería ver más hacia una parte más profesional o más científica y evaluar qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y darle un tratamiento a esa persona, porque tú pones a esa persona en la cárcel y, ajá, bueno, ya, pena de muerte o la pena que sea, pero no solucionaste el problema, no solucionaste nada, Nada, solamente descubriste lo pusiste que preso pasó. a esa persona.
pero tienes un montón de personas que tú no sabes si están haciendo lo mismo. No lo estás tratando porque ni siquiera lo estás investigando. Entonces, nunca se va a acabar, o sea, el problema se perpetúa. Nunca se va a acabar. Lo Sí, mismo con, bueno, en este caso porque este era un médico, pero lo mismo con cualquier asesino. con cualquiera, A ti claro. te Bueno, dicen, pasó ese es un loco, pero ajá, sí. pero un loco, pero ¿y cómo lo estás tratando? ¿Qué pasa con los otros locos? Y hay una escena muy fuerte del documental de Jeffrey Dahmer, que cuando sale de una de las veces que estuvo preso, el papá que había mandado unas cartas al juez para que le dieran ayuda psiquiátrica, le preguntan y me dice, no, aquí no me dieron ninguna ayuda psiquiátrica, que yo estaba encerrado y ya. Y ahí como que el papá tiene como una frustración, como que mira, este chamo que está mal no va a mejorar, ¿no? Y eso es una de las cosas que uno se pregunta, pero ¿cómo terminó por fin? ¿Lo agarran, lo meten preso, lo condenan y después? Después de unos años, él se suicidó. Cuando comienzan a investigar realmente, que empiezan a salir cientos de muertes, o sea que ya no Claro, son los 15 sino que son 50, entonces ya son 100. Y cuando se termina de la cifra, él no habló más, él siempre declaró que él era inocente, sí, él no claro, dijo nunca nada. Entonces se le presionaba mucho para que dijera, para que hablara, claro, para saber exactamente cuál era la cifra, lo cual probablemente, imagínate, él ni siquiera lo sabría. Pero claro. bueno, entonces se le empieza a presionar con estas cosas y finalmente él no aguanta ninguna de estas presiones, ni de haber perdido su credibilidad, ni de haber perdido su matrimonio, estar preso y además presionándolo para que diga cuánta gente mató durante los 20 años de práctica que tuvo y se suicidó. Al final lo que se contabilizó fueron 218 muertes y se calcula, o sea, de las que se sospechan, 250. 250. Entonces, más o menos ese es el número que se maneja. Pueden haber sido más, pero eso es más o menos lo que se maneja según las historias clínicas que se vieron. Sí, y Por supuesto, no creo que todas las personas las haya matado, todas las personas de no, esa claro. población, pues algunos se Y, habrán muerto de algo. y alrededor de los que trabajaban con él, yo no me acuerdo si leí, no había una característica fundamental, ¿no? No era que le caía mal o le caía bien o quería robarlo ni nada, era como aleatorio, o sí había como un patrón ahí, además de la edad, pues que fuera como el patrón más repetitivo. No, bueno, mujeres, más que Mujeres, todo. ¿verdad? Sí. Era más que todo pero, mujeres. pero no tenía más allá que la edad y el sexo más hacia las mujeres, aunque también hubo casos de hombres. Claro, hay un Pero sí, caso más que todo de un ancianas. hombre que es particular porque uno de los pacientes que no tenía cáncer, pero que él decía que sí tenía cáncer para pedir la morfina para él, con el que pedía más cantidades, el papá le empezó a discutir que porque él decía que su hijo tenía cáncer, que se lo iba a llevar para otro lado, y una de esas de toma de muestra también se lo echó al papá de él también. Mira, estás preguntando mucho, ven acá, Al que pasa un está momentico. preguntando, Que el taxista se salvó a mí. El taxista se salvó. El taxista hubiese preguntado, le dice, señor taxista, ven acá que le voy a hacer unos exámenes gratis. Hace Ah, una consulta aquí. claro, y también de una vez tomarle las medidas. Doctor, ¿por qué me están tomando las medidas ahorita antes de entrar a la consulta? No, son lo 20, no te preocupes, eso no es nada. Tranquilo. Dime qué color marrón te gusta más, marrón claro o marrón oscuro, pero no hay problema. Sí, mira, yo estoy muy feliz de que hayamos contado esto, me gusta mucho, porque además une muchas cosas, ¿no? Une la parte criminal que te apasiona, una evidentemente nuestras vidas que no nos quita, que es la parte de la medicina, y une mucho la salud mental y ver cómo esto entra dentro de un todo, pues y que estamos todos en una sociedad, evidentemente. Yo creo que es muy bueno que estas cosas salgan y que se vean y que se hablen cada vez más. Bueno, nada más quiero agradecerte por estar aquí. Yo creo que vamos a estar en algunas otras, también contando lo del ángel de la muerte del enfermero. Seguro. Podemos hablar de varios crímenes más que han pasado y que están conocidos. Y bueno, y te dejo para que hagas un cierre final y te despidas y invites a la gente a tus redes también. Qué bueno que de enfermeros hay varios, porque está famoso ahorita, pero hay otros más prolíficos que él, que Cullen, creo que es el apellido Cullen, sí, este es del de la Cullen. muerte. Ajá. Es que a todos les dicen ángel de la muerte, así que. Sí. Creo que es como que lo que le llaman un ángel de la muerte es una persona de la salud que mata gente, ¿no? Creo que es como que Ay, no sé, sí, 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 creo puede ser, porque veo que así les dicen a todos cuando son las enfermeras que matan. Más que todo exacto, mujeres, más que todo mujeres. Bueno. mujeres enfermeras asesinas.
Así es. Bueno, muchas gracias, Gabo, de verdad, mira, me encanta que estás famoso ahorita con tus videos, me encanta, todo el mundo me habla de ellos en el hospital. Y bueno, invitar a toda la gente a que me siga. Sí, la parte no profesional, las historias criminales por Twitter, en Maybel Piso N, con Y y doble L, Maybel. Y la parte profesional de mastología en @mastología para todos, solamente en Instagram. Y de resto, bueno, saludar a todos. Gracias por leerme. Gracias a ti por invitarme. También me pueden leer en el estímulo, en los casos criminales que, gracias a la gente allá de edición del estímulo, me invitaron a compartir algunos de los casos. Pues ya esos son un poco más serios, pues no, no hablamos con tanto, tan coloquial, pero también se disfrutan, pues, y también son casos interesantes para analizar. Y si Buenísimo. quieres hablar de sectas, últimamente estoy bastante metida, Ah, no bueno. metida en una secta, estoy ¿Cómo que bastante no? bien, Si eres viendo, médico, estás metido en una bueno, en la secta, secta, en la eres secta de cirujana, cirujano. estás otra secta más. Pero bueno, estoy bastante ahí viendo full porque me parece súper interesante esa parte también, la parte de la psicología de la secta. Muy bueno. Entonces, Ya, bueno, ya te ya tendremos en sabes. otros capítulos. Muchas gracias. Voy a dejar todas las Bueno, redes de nada, un Maribel aquí en placer. el link. Nos vemos pronto en un próximo capítulo de Fuera de Consulta, la tragicomedia del mundo médico. Chao. Chao.